Buenas noches. El tema de este día se llama los trastornos obsesivos compulsivos. En la psicología gnóstica podemos llamarlos trastornos obsesivos egoicos. La terapia de autotratamiento realmente ha tenido avances importantes en el mejoramiento de la conducta humana, reconociendo las acciones compulsivas como una enfermedad. Nos daremos cuenta que sí responden a una terapia siempre y cuando la persona tenga toda la disponibilidad. Entonces esta le ayudará a vencer los impulsos compulsivos y obsesivos que se manifiestan en su vida. Es una técnica de entrenamiento con nuevas formas de control sobre sí mismo, enfocadas en comprender y detener las obsesiones tan molestas y habituales que se tienen. Esta técnica se utiliza cuando se está expuesto a obsesiones provenientes de nuestro interior, sin necesidad que un terapeuta esté presente en ese momento. El principio básico es comprender lo que son esos pensamientos obsesivos y lo más importante es desarrollar una comprensión para encontrar respuestas por uno mismo. Podríamos decir que es una estrategia. La meta de esta conferencia es desarrollar un cambio en nuestra conducta, momento en momento. Realmente son pasos sencillos, pero muy importantes. Por eso es necesario aprenderlos y llevarlos a la práctica. El primer paso es reetiquetar, o sea, llegar a comprender lo que son los pensamientos obsesivos y los impulsos compulsivos. Pero no hacerlo en una forma superficial. Más bien debemos trabajar para alcanzar una profunda comprensión de lo que es en sí un desorden en nuestra mente. Para ello es importante aumentar nuestra conciencia mediante el trabajo sobre sí mismo y llegar a la conclusión que estos sentimientos e impulsos son obsesiones y compulsiones que me hacen sentir de esa manera. Actuar así, nuestra conducta se volverá más activa, más profunda y más precisa, pero eso se logra solo a través de esfuerzos orientados por nosotros mismos. Necesitamos conocer todas nuestras reacciones mentales, que son sintomáticos y compulsivos. Deberíamos literalmente hacer un señalamiento, como por ejemplo decir, este pensamiento que tengo ahora o este impulso solo es una compulsión que me hace sentir mal. Debemos hacer un esfuerzo por manejar la atención plena, poniendo los sentidos dirigidos a la actividad que estemos realizando. Por ejemplo, el que come y lo disfruta. El que ve la televisión pues la está viendo, está disfrutando. El que hace alguna actividad física lo hace y lo llega a disfrutar, pero sin permitir que una obsesión lo asalte, porque perderíamos la realidad de lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Si descuidamos la atención, perdemos una gran oportunidad de vivir en forma distinta, con inteligencia y madurez. De esta manera no le permitiremos a las obsesiones y compulsiones que se manifiesten. Eso significa emplear un esfuerzo extra para mantener la conciencia de lo que se puede llamar como espectro imparcial, que es el poder de autoobservación que tenemos dentro de nosotros y que otorga a cada persona la capacidad de reconocer que es real y que es un síntoma obsesivo, y así poder desviar el impulso patológico compulsivo
antes de que empecemos a identificarnos, porque si no, el pensamiento obsesivo se fijará en nuestra mente. El objetivo del primer paso es aprender a reetiquetar los pensamientos intrusos y las compulsiones en nuestra propia mente. Ya conociendo que son en sí las obsesiones y compulsiones, entonces debemos ser más contundentes con nosotros mismos. Por ejemplo, prueba a decirte a ti mismo: estoy experimentando una obsesión y esto no es real. Simplemente es algo compulsivo que no logro dominar. La técnica es siempre para todo tipo de obsesiones y compulsiones, ya que estas son repeticiones, acciones, pensamientos que nos quitan el sueño, simples errores de nuestra vida que se repiten incesantemente. Por ello es necesario aprender a reconocer las obsesiones y las compulsiones intrusas como fruto de la tendencia a sufrir padeceres. En el primer paso de reetiquetamiento, la idea básica es llamar obsesión o compulsión a lo que verdaderamente lo es. Reetiquetamiento es la forma en la que podemos empezar a entender que esos sentimientos son falsas alarmas con un poco o ninguna base en la realidad. De esa manera empezaremos a comprender que éstas no significan o no materializan lo que dicen, son simplemente falsos mensajes de nuestro cerebro. Es importante recordar que solo reetiquetando esos pensamientos y compulsiones haremos que pierdan el valor que tanto le hemos dado. De hecho, la peor cosa que podemos hacer es aferrarse a ellas como algo real. Estas nos harán desdichados. Las obsesiones y las compulsiones están fuera de control y es producto excesivo de la fuerza de nuestros defectos psicológicos, y solo podríamos salir avantes aplicando para sí mismo el autoconocimiento. Controlando los impulsos compulsivos mediante el reetiquetamiento, empezaremos a entender que no importa cómo sean, de dónde vengan o a dónde van. Y recordarse a sí mismo: esto que estoy sintiendo no soy yo, son mis obsesiones y compulsiones. Entonces llegamos a comprenderlas que no son reales, porque no pertenecen a este momento, a nuestro presente. Así las veremos disolverse con el tiempo cuando nosotros no les demos la atención. Y esto se logra a través de la terapia de comportamiento, y así podríamos cambiar la bioquímica que está causando los síntomas del trastorno obsesivo. Ese tratamiento puede llevar tiempo y espacio que nosotros debemos darle, y eso sí, mucha paciencia. Intentar que esas obsesiones y compulsiones desaparezcan en segundos o minutos solo producirán frustración, estrés y nos desmoralizarán. De hecho, tendrán a ser los impulsos más fuertes. Lo más importante es tener confianza que ese tratamiento tendrá a la obsesión y compulsión bajo nuestro control. No importa lo fuerte o molestas que sean, lo importante es llegar a comprender como algo irreal a estas obsesiones y compulsiones. Esta práctica está diseñada a aprender nuevas formas de control de nuestras respuestas conductuales a los síntomas obsesivos. Segundo paso, la clave del enfoque de la autoterapia de conducta, y esta se resume en una frase: no es mi verdadera persona, es mi obsesión la que me tiene tan alterado. Este será nuestro grito de guerra. Es un recordatorio de que las obsesiones y compulsiones
que provocan los trastornos obsesivos no son significativos, solo son falsos mensajes provenientes de nuestros defectos por medio del cerebro. Con la autoterapia de conducta nos hace ganar una comprensión profunda de esa verdad. Es un trabajo sobre la ansiedad compulsiva que sentimos en determinado momento, y ésta despierta la urgencia que nuestra obsesión imprime, causando molestia y desesperación que no podemos controlar. Si sabemos que el pensamiento no tiene sentido y que solo es una obsesión y que está ajena a toda realidad, entonces ¿por qué le respondemos a nuestras obsesiones? Realmente es una ansiedad sin sentido, es como una enfermedad mental. Admitir esto es el primer paso hacia una comprensión profunda de que esos síntomas no son lo que parecen ser. Realizando este método de autoterapia de conducta, podemos cambiar la bioquímica del cerebro y esta nos puede llevar tiempo de duro trabajo sobre sí mismo. Y así evitaremos falsos intentos frustrados de cambiar y transformarnos. Porque no hay nada que se pueda hacer para que se vayan inmediatamente. Pero recordemos, no tenemos por qué reaccionar ante ellas. No le prestemos atención. Tercer paso, reenfoque. Es aquí donde se empieza el verdadero trabajo. Es un ejercicio mental, como un entrenamiento psíquico. Aquí tenemos trabajo que hacer realmente. Debemos cambiar de marchas nosotros mismos, dirigiendo la atención plena hacia otra acción o comportamiento. Antes debemos elegir algún comportamiento específico que reemplace la compulsión que nos hace repetir acciones. Puede ser cualquier actividad constructiva, por ejemplo. Puedes salir a dar un paseo, escuchar música, leer un libro, hacer lo que más te guste, o en cambio, concentrarte en tu labor, no como un trabajo o obligación, sino como algo que te gusta y disfrutas. Bueno, ahora coloquemos en secuencia estos pasos para que vayamos viendo el proceso completo de la autoterapia de conducta. Lo haremos en forma sintetizada. Primer paso, etiquetadla como una obsesión o compulsión. Esas pueden ser en forma de malos pensamientos, ansiedad o desesperación. Segundo paso, retribúyela al hecho de que tenemos una enfermedad o un fallo en el sistema. Aquí es aceptar un descontrol de nuestra conducta. Tercer paso y acto seguido, reenfoca tu atención hacia otro comportamiento o acción que has elegido. Comienza el proceso de reenfoque rechazando tomar los síntomas obsesivos, compulsivos como algo real. Tenemos que decirnos a sí mismo: estoy experimentando un síntoma de mi mal, necesito hacer otra cosa, pasar a otra acción distinta. Debemos entrenarnos en un nuevo método de responder a las obsesiones y los impulsos, como redireccionando nuestra atención a algo distinto de lo que nuestra obsesión nos pida. La meta del tratamiento es dejar de responder a los síntomas obsesivos y compulsivos que nos traen tanta desdicha, porque cuando reaccionamos ante ellas en poco tiempo, minutos, incluso segundos, estos desagradables sentimientos nos harán perder lo que hasta este momento hemos ganado. Es aquí donde los matrimonios se derrumban. Por eso es urgente empezar a trabajar sobre ellos, darles su justa medida y realidad. ¿Y cuál es? Que no son reales. Es allí donde debemos llevar a cabo otra acción. Seremos nosotros mismos nuestros propios terapeutas y aprenderemos que a pesar de que el pensamiento obsesivo está allí,
no tiene control sobre nosotros. Ahora explicaremos una regla de los 15 minutos. Reenfocar no es fácil, pero la regla de 15 minutos podría ayudarnos. Al principio o en cualquier momento que el impulso compulsivo sea muy intenso, podemos necesitar establecer un tiempo de espera más corto, fijar 5 minutos como un objetivo. Pero lo principal es que nunca realices en ese tiempo lo que la compulsión nos pida. Recuerda que esto no es un periodo pasivo de espera, sino un tiempo para poner en práctica activamente los pasos de etiquetamiento, reatribución y reenfoque. Debemos imponernos y realizar otra conducta, algo placentero y constructivo, como vivir tu momento, tu instante, trabajando con optimismo y alegría, disfrutando lo que estás haciendo, observándote a ti mismo, viviendo intensamente tu vida. Después de que el periodo fijado de 5, 10 o 15 minutos ya haya transcurrido, revalora cómo está la compulsión en ese momento. Preguntémonos, ¿ha habido alguna modificación en la intensidad? Y tomar nota de cualquier cambio, incluso la más pequeña disminución, puede darnos el impulso para seguir adelante con esta práctica. Aprenderemos que cuando más aguantemos, más disminuirá el impulso en cantidad de intensidad. El objetivo es estar siempre 15 minutos o más, y con esfuerzo conseguiremos una agradable disminución de la intensidad. Es de vital importancia reenfocar la atención lejos de la obsesión y dirigirla sobre otras labores o actividades razonables que podemos realizar en un momento preciso, que sean más reales y que pertenezcan al momento, al instante. Esta aplicación de la intención nos dará poder y nos hará fuertes, especialmente después de años de sentirnos a merced de una extraña fuerza aparentemente inexplicable. El objetivo es nunca más responder a un pensamiento obsesivo con impulsividad. Si esto al principio nos resulta muy difícil, entonces aplicar el objetivo intermedio, que es imponer un tiempo retrasado antes de responder a una compulsión. Antes de reaccionar, mejor quedar en silencio, ser prudentes para no identificarnos. Aprender con toda claridad meridiana que una obsesión o compulsión no deben determinar lo que hacemos. A veces la compulsión será demasiado fuerte, pero esto no es motivo para tambalearse. Debemos tener en cuenta que si ponemos en práctica esa terapia del autoconocimiento de sí, nuestras reacciones y respuestas cambiarán primero, después lo harán nuestros pensamientos y sentimientos. Pero si en algún momento caemos identificados ante las compulsiones, no desanimarse y recordarse a sí mismo: mi obsesión ha ganado esta ronda, la próxima vez estaré más atento y sostendré el tiempo sin identificarme con ellas. Y no voy a hacer lo que la ansiedad y compulsión quiera, porque comprendo que no es una realidad, solo es una simple obsesión egoica que quiere seguir mandando mi vida. Y no tengo la necesidad de prestarle atención y recrearme con esos sueños obsesivos. Debo seguir adelante y continuar haciendo mis cosas momento en momento, instante en instante. Muchas gracias.